Gracias por continuar con nosotros. Estamos ya en el día miércoles 10 de julio de 2019. Esta mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM vamos a conversar sobre temas legislativos. Además, vamos a conocer la opinión del presidente de ese órgano de Estado sobre decisiones que se están tomando desde el órgano ejecutivo. Es importante decirles también que vamos a pedirle la opinión al doctor Norman Quijano sobre lo que está ocurriendo en la fracción del Partido Arena, también con este proceso sancionatorio contra 4 diputados. Pero vamos a poner algunos hechos en contexto y luego saludamos al doctor Quijano, que se encuentra ya con nosotros aquí en el espacio de la entrevista. 91 millones de dólares es la cantidad solicitada por el presidente de la República, Nayib Bukele, para la implementación de la segunda fase del Plan Control Territorial. Ese monto debe ser aprobado por la Asamblea Legislativa. El presidente fue enfático en llamar a los salvadoreños a verificar qué diputados apoyan la aprobación de este dinero, pues de lo contrario, pide que se pase factura en las elecciones de 2021. Sin embargo, algunos legisladores señalan que el gobierno central debe justificar en qué ocupará cada centavo antes de dar sus votos. Hasta la fecha, el gobierno central ha destacado algunos logros obtenidos mediante la implementación de la primera fase de su proyecto de seguridad. Revelan que los homicidios han disminuido y que se ha golpeado directamente las finanzas de las pandillas. Pero no solo este tema mantiene al legislativo y ejecutivo trabajando juntos. Esta semana se llevó a cabo una nueva reunión de los trabajadores que fueron cesados de su cargo tras la supresión de algunas secretarías. Los diputados escucharon a ambas partes y deberán deliberar respecto a este tema. Tras 1 mes y 10 días del cambio de gobierno, los representantes de estos dos órganos del Estado deben continuar trabajando hacia una misma dirección. Pero la pregunta es, ¿logrará mantenerse la sintonía durante este año y medio previo a los próximos comicios? Y hablando de elecciones, Arena se prepara para celebrar sus internas en agosto próximo, en medio de una controversia que mantiene sancionados a 4 de sus diputados. Algunos miembros del partido afirman que la ropa sucia se lava en casa. Pero, ¿qué dice el presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, respecto a estos temas de coyuntura política nacional? Eso es lo que conoceremos hoy en la entrevista de Hechos AM. ¡Comenzamos! Así es, en este miércoles le damos los buenos días al presidente de la Asamblea Legislativa, el doctor Norman Quijano. Doctor, como siempre, pues un gusto saludarlo y qué bueno que puede acompañarnos esta mañana. Muchas gracias, Manuel. Muy buenos días, amables televidentes. Muchas gracias por invitarme, Manuel. Doctor, veíamos ayer que había mucho movimiento en el Partido Arena con esto de que se llamó a los diputados que están siendo pues sancionados y que pues hay una serie de situaciones en las que ellos se han visto pues involucrados. ¿Qué opinión tienen ustedes, doctor, como miembro de Arena de hace muchos años, como presidente de la Asamblea Legislativa, de lo que está pasando en la fracción del partido y lo que está ocurriendo con estos legisladores? Bueno, quizás comenzar diciéndote que poco conocimiento puedo tener de esto porque no pertenezco a ninguna estructura decisoria en esta materia dentro del partido. Entiendo que es el tribunal de primera instancia el que los ha citado. Ellos tendrán que presentar sus argumentos de descargo y obviamente el tribunal, a la hora de imponer una sanción, si es que la va a imponer, tendrá también que justificar el por qué la pone. Suele ocurrir esto dentro de los partidos políticos. El último resultado electoral del 3 de febrero nos dejó inmersos en esta coyuntura, como una especie de marasmo del que todavía no logramos salir y del cual todos los que realmente estamos en este partido por servirle al país quisiéramos de que esto se superara. Yo lo decía ayer en un artículo de opinión, quizás nos ha hecho más daño la conflictividad interna que el mismo proceso electoral per se. La habilidad de una dirigencia estriba en precisamente saber articular y saber vertebrar todas estas diferencias y hacer que todos nos conduzcamos con un solo objetivo, hacia un mismo fin. No se ha podido esto. Es natural y normal que en una familia grande, nosotros con todo y la debacle que podemos haber sufrido, tenemos un margen de 800,000 salvadoreños que nos siguen refrendando la confianza. A ellos nos debemos y ellos son los que están expectantes si nosotros vamos a, como dirigentes políticos, diría, o como actores políticos de primera línea,
si vamos a saber resolver esas diferencias. Ahí es donde hay que poner toda la experiencia, ahí es donde hay que poner, como diría yo, toda la prudencia, que es a lo primero que yo llamé cuando se daba el resultado electoral, que salían voces disonantes. Es normal que cuando hay una victoria, pues todos son los padres de la victoria, y fue porque yo hice esto, hizo aquí, todos se echan flores, pero cuando el resultado no se da, pues ahí entramos en dificultades, ¿verdad? Nadie asume responsabilidad, y yo entiendo que en un partido político todos somos responsables en menor o mayor medida por lo que sucede al interior de un partido, y sobre todo en un evento electoral de tanta trascendencia como la elección de un presidente y vicepresidente de la República. En síntesis, Manuel, yo esperaría que esto se resuelva. No voy a, lo he dicho siempre, no me inclino por ninguno de los sectores, no les quiero llamar bandos que puedan tener opiniones divergentes. Trato de ver desde otra perspectiva los problemas. Mi trayectoria política de tantos años me llama también a estar atento, a apoyar a donde tengo que apoyar, o hacer un llamadito, una palmadita en el hombro, como sucedía en el pasado, que alguien decía, el expresidente, y que Dios en gloria lo tenga, el doctor Calderón Sol, a veces decía, en política hace falta la sobadita del lomo, era una expresión muy propia del doctor. Y yo creo que eso nos hace falta a veces, ¿verdad? En política no hay enemigos, lo que son adversarios con distintas percepciones. Algunos verbalizan posiciones antagónicas, otros creen de que el generar polémica con declaraciones controversiales los pone en la primera fila ante los medios de comunicación y tratan de ganar protagonismo con algunos posicionamientos. Lo cierto es de que todos los partidos tienen una base programática, y si todos nos ceñimos a esa base programática, lo muy seguro es de que vamos a estar en plena coincidencia la mayoría de las veces. Bueno, los diputados que están en medio de este proceso, Felisa Cristales, Arturo Simeón Magaña, Gustavo Escalante y Milena Mayorga. Bueno, Milena decía, se están buscando expulsarme, al no, decía, ni siquiera permitirme entrar a las reuniones de la fracción. Bueno, esa es una decisión que corresponde a la jefatura y su jefatura de fracción. Ciertamente nosotros llegamos a las reuniones del grupo parlamentario, yo personalmente trato de llegar a enfocarme precisamente en los temas legislativos, a informar las cosas que están sucediendo en junta directiva en cuanto a la agenda que vamos a mantener, y son decisiones que escapan a este servidor y que en todo caso muy probablemente han sido tomadas en decisiones donde participan muchos diputados. No creo de que sea una decisión solamente de una jefatura y de una subjefatura de fracción, y que al final de cuentas pues también tienen alguna razón de ser, ¿verdad? La fracción es donde se ventilan los elementos polémicos, siempre hay decisiones políticas que hay que tomar, y esas decisiones debe de haber una lealtad absoluta para respetarse y no divulgarse lo que ahí está sucediendo. Entonces, si eso se atropella, si eso no es posible, entonces se generan esa desconfianza al interior mismo del partido de que ya no puedes hablar cosas delicadas porque estás con el riesgo que alguien las va a difundir. Y yo creo que ahí es donde yo siempre he dicho, debemos de tener la prudencia y la tolerancia, porque siempre habrán posiciones distintas, siempre las habrán. En la política, te puedo decir, es un permanente conflicto de intereses y de posiciones, y cómo las vas a amalgamar y cómo te vas a estar moviendo en esas arenas. Alguien decía, cuando tú estás en el ruedo, sabes de dónde te va a venir la cornada, va el toro que te anda buscando, pero cuando estás en política nunca sabes de dónde te puede venir una cornada. Y no lo estoy diciendo por los procesos internos de mi partido, sino que esa es la esencia de la política, ¿verdad?
Doctor, pero digamos, ¿qué es lo que está ocurriendo realmente? ¿Hay, digamos, algún tipo de inexperiencia? ¿Hay intereses que son, digamos, ajenos a los que tiene el partido cuando se dan este tipo de situaciones? Y hemos visto, pues, situaciones en las que se ha cuestionado mucho, digamos, al partido de parte de los diputados que están siendo en este momento, bueno, sometiéndose a este proceso interno. Sí, yo diría que hay de todo un poco. Yo diría que hay de todo un poco. Y que ahí es donde uno tiene que tener un poquitito de prudencia. Cuando tú empiezas, yo le llamo situaciones abrazables, siempre en la política hay situaciones como lugares comunes que son abrazables y que es bien fácil salir en apoyo de una cosa, ¿verdad? Si tú dices, yo voy a luchar porque mis compatriotas tengan una mejor salud, una mejor educación, ¿quién puede estar en contra de eso? Son temas abrazables. Ahora, lo que no debería de ser permitido es que sin el mínimo análisis del detalle de lo que se va a apoyar, se empiezan a subir a redes sociales mensajes que en poco tiempo te das cuenta que resultan pues en un chasco, que no se produjo nada y que tú quedaste exhibido. Y así te podría yo mencionar muchos que han existido, pero eso es donde, yo digo, ahí es donde falta un poquitito la experiencia del legislador. En una asamblea legislativa es importantísimo la juventud por su dinamismo, por su entusiasmo, por su creatividad, por la fuerza que imprimen ellos a sus posiciones, pero también es importante la mesura, también es importante la experiencia, la prudencia a la hora de expresar algo. Y yo creo que ahí es donde tenemos que buscar ese equilibrio de saber amalgamar todas esas posiciones que se dan, porque si hay una fracción que se ha renovado bastante es la de nuestro partido. Y yo reconozco en muchos de esos elementos jóvenes que tiene ahora nuestro partido enorme entrega. Marta Evelyn Batres, mi reconocimiento y mi aprecio para Martita, y me podría quedar corto, Marcela Villatoro, personas que están allí y son jóvenes y han llegado allí, José Andrés Hernández, y que están permanentemente, te repito, no los puedo nombrar a todos porque son muchos, pero que son personas que llegaron realmente a trabajar a la Asamblea Legislativa y que traen un cúmulo de experiencia a través de liderazgos en los sectores del partido, sobre todo en el sector juventud. Entonces, esas personas, para mí, yo les auguro una larga trayectoria política, porque lo notas en su forma, cómo ellos se expresan y todo. Y te repito, hay varios, ¿verdad? Pero también hay otros diputados que escogen otras líneas diversas y que entran en contradicción con posicionamientos del resto de los diputados, y entonces ahí es donde se dan las desavenencias. Muy bien, doctor. Hoy es un día, digamos, un día de trabajo, va a ser largo, digamos, en la Asamblea, porque es miércoles 10 de julio, hay convocada una sesión plenaria para este día, en la que van a recibir a funcionarios del gabinete de gobierno que van a presentar los informes de trabajo. ¿Cuáles son sus expectativas, doctor, para esta jornada que desde ya se augura pues va a ser un tanto larga, en la que se va a leer pues mucho sobre de la actividad del Estado? Sí, la directiva decidió tener 2 sesiones plenarias esta semana, Manuel. La de ahora, que la vamos a iniciar a las 9 de la mañana, empiezan a venir los ministros de Estado, ¿verdad?, presidentes de algunas instituciones. Ya hay una programación, ya ellos están conocedores a qué horas. Eso es lo que manda nuestra legislación, y se les van a dar un margen de 10 minutos, en promedio 10 minutos. Nunca se le ha quitado la palabra, en mi experiencia, nunca he visto que a un ministro se le interrumpa su intervención. Ellos llegan y hacen su tiempo, se les da ese tiempo para tener un margen prudencial y saber cómo podemos programarlos, ¿verdad? Pero vamos a ocupar prácticamente el día para esto. Y para mañana está programada la sesión plenaria ordinaria, donde, como es habitual, vienen las piezas de correspondencia y los dictámenes.
Sí, definitivamente pues va a ser un día tanto largo, porque sí, ya por largo. experiencia podemos decir de las coberturas en la Asamblea Legislativa, cuando se presentan estos informes, pues se habla mucho de cifras, se habla mucho de programas, se habla mucho de todo lo que se está haciendo en la actividad del gobierno, aunque de recordar que los ministros del actual pues gabinete tienen unos días de haber tomado posesión y van a leer parte del trabajo que dejaron quienes pues salieron de la actividad estatal, ¿no? Sí, alguien decía de que algunos titulares como que habían expresado el deseo de tener bastante tiempo, pero sobre todo para cuestionar a la anterior gestión. Si hay alguno de ellos que me pueda estar escuchando o viendo, yo le diría que no pierdan su tiempo, que ocupen su tiempo para relatar, porque de lo que se trata es de conocer lo que han ejecutado. Ellos han ejecutado prácticamente un mes y días, ¿verdad? Tampoco uno puede esperar un enunciado enorme de obras y acciones hechas, pero que sí, ojalá que aprovecharan su tiempo en una actitud sumamente positiva, porque el ciudadano lo que quiere escuchar es las cosas positivas. Las cosas de denuncia, pues si son vinculadas a mal uso o malversación de fondos públicos, ahí está la Fiscalía, la Asamblea deberían de utilizarla porque es una vitrina importante, ahí están todos ustedes, los medios de comunicación, y ellos podrán decir. No olvides de que aquí se dio una situación sui generis, no hubo un proceso de transición como suele ocurrir en otras ocasiones. Entonces a veces es un poco tarde venirse a quejar de estas cosas cuando tuvieron prácticamente desde el 3 de febrero hasta el 1 de junio para integrar comisiones de transición, para ver ejecución presupuestaria. Yo leía que el gobierno anterior solo ejecutó el 37%. La ley de responsabilidad fiscal les da que no podían usar más allá del 40% del presupuesto asignado para este ejercicio fiscal. Entonces, pero ahí es donde ellos tenían que haber aprovechado eso para encontrar si hay anomalías, pues ahí poderlas ventilar con el anterior. ¿Por qué digo esto? Y tampoco lo hago por justificación, porque un día de estos veía en las redes sociales, de las que estamos ya habituados, que muchas veces se difunde información falsa, y aparecía un edificio en ruinas, no un edificio, sino que algo que quedó abandonado hace muchísimo tiempo, producto del terremoto del 86, que está anexo al Hotel Alameda. Sí. El Hotel Alameda es, entiendo lo que, no vengo a defender a las anteriores autoridades, no es ese mi propósito, pero también la mala intención de sacar allí la estructura solo de columnas derruidas, abandonadas, donde se supone que iban a construir un parqueo, que no lo construyeron, y que al quedar dañado irreversiblemente del terremoto quedó abandonado, pero le dan a entender al ciudadano de que el gobierno anterior pagó no sé cuántos millones de dólares por eso. Eso no vale quizás ni $300,000. Todo el ciudadano lo confunden. Compraron el Hotel Alameda, que se va a gastar, eso ya no puedo yo saber, una cantidad importante de dinero para readecuarlo. Me imagino romper divisiones de tabla roca y adecuarlo, pues esa es otra cosa, ¿verdad? Pero tenemos que también saber que estamos en una situación muy sui generis, le llaman a eso. Un tanto inusual en la política salvadoreña, digamos. Le llaman neutralización, fíjate, que es como una especie, dicen, de autoritarismo digital, donde hacen uso de cuentas, de troles, de sitios web para difundir contenido disfrazado, dice, de activismo ciudadano para desactivar movimientos cívicos y atacar las críticas que se le puedan hacer al oficialismo. Eso lo estamos viendo permanentemente. Cuando tú emites una opinión en contra del actual gobierno, inmediatamente debes de estar conocedor que te van a allanar tu honor, que te van a allanar tu dignidad, que te van a desinformar y que te van a tratar de destruir a base de desinformación o tergiversar lo que tú has dicho. Yo creo que esas cosas el ciudadano tiene que ser cada vez, diría yo, más acucioso para poder digerir ese tipo de noticias y tener la inteligencia y la habilidad de saber decir, bueno, este es un troll, esto es desinformación y esta es una noticia real. Ese es el mundo en que vivimos ahora, el mundo digital.
y algunos harán uso bien intencionado de eso y otros harán uso malintencionado. ¿Le preocupa a usted, doctor, la situación que ocurre, digamos, con las decisiones presidenciales a través de la red social Twitter, o le preocupa también los ataques de los que, digamos, usted dice que es blanco? Bueno, mira, para mí es importante la digitalización en la información. Es importante porque puede llegar a lugares donde los medios tradicionales no llegan. Y yo he sido testigo de eso en algunos lugares que estoy apartado de la ciudad y me dice, mire doctor, ahí están diciendo tal cosa de tal personaje, y a veces hasta de uno, ¿verdad? Y están diciendo esto. Personas donde no accesan los medios escritos tradicionales y donde a veces, pero ni la televisión, pueden ellos tener buena señal. Desde ese punto de vista es bueno porque el ciudadano que está bien informado y que tiene la percepción para determinar qué es lo bueno y qué es lo malo, pues hombre puede tomar buenas decisiones de tipo político a la hora de un evento, pero el ciudadano que está desinformado es presa de ese tipo de propaganda y de difusión mentirosa y engañosa, que yo creo que eso sí le hace daño, porque nadie puede estar en contra de que un ciudadano con un aparatito de esto pueda tener acceso ilimitado a una enorme cantidad de información. Sí considero que debería de haber alguna regulación, como la hay en muchos países, para que lo que se transmite realmente tenga de alguna forma un filtro. Si soy fiel creyente y defensor de la democracia, jamás estaría yo en favor de inhibir la libertad de expresión o de comunicación o la libertad de prensa, jamás estaría en eso. Yo considero que esos son valores fundamentales que fortalecen una democracia, pero también debemos de estar atentos de que no todos los individuos actúan de buena fe, que siempre hay personas, y siempre las va a haber, que hacen mal uso de estos mecanismos digitales. Doctor, ¿cómo evalúa usted la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo? Hemos visto ya, digamos, un mes de trabajo de la actual administración del presidente Nayib Bukele. Ya tuvo interacción con la Asamblea Legislativa a través de los ministros. Hemos visto cómo han llegado peticiones en materia de seguridad. La Asamblea le aprobó ya aproximadamente unos 33 millones de dólares, digamos, 2.8 millones para uniformes, que fue una de las primeras peticiones. Luego envió una petición de 31 millones, la Asamblea le aprobó 30 para la alimentación de los elementos de la policía. ¿Cómo definiría usted, digamos, ese primer mes de interacción entre órganos de Estado? Usted representa pues al Legislativo, el presidente Bukele al Ejecutivo. ¿Cómo considera, digamos, ese intercambio que se ha dado de decisiones, que es cómo funciona, digamos, el Estado salvadoreño? Sí. Bueno, primero déjame decirte, Manuel, y expresárselo a mis compatriotas, que si hay un tema en particular donde hemos tenido plena coincidencia todos los actores políticos, ha sido en el tema de seguridad. Nosotros apoyamos las medidas extraordinarias en las prisiones, nosotros apoyamos el impuesto extraordinario para la seguridad que genera casi 124 millones de dólares al año. Nosotros hemos sido, diría yo, muy abiertos y muy generosos para apoyar todas las políticas públicas orientadas a combatir la criminalidad. Lo he dicho con toda claridad. Impensable que nuestro país atraiga inversión, impensable que mis compatriotas alcancen niveles mínimos de comodidad y tranquilidad en sus hogares o mejores estadios de progreso si no mejoramos el tema del combate y la efectividad en cuanto al combate a las pandillas. Así es que ahí hemos sido firmes. No porque nos estén diciendo que si no votamos por esto, porque ese sí es una medida de chantaje que no solamente es un chantaje, sino que es un irrespeto para un órgano de Estado. Tú me has preguntado de la relación. No puedes decir de que si no apoyamos tal o cual medida para combatir la criminalidad es porque estamos del lado de los delincuentes. Eso suena ofensivo y grosero para un primer órgano de Estado que ha estado anuente siempre. Y ahorita lo estamos demostrando, ya tú dijiste, 33 millones en 2
Ahora, de la última petición de 91 millones de dólares, nosotros no podemos actuar porque un Twitter dijo que van a solicitar 91 millones. Hasta este momento que yo estoy aquí contigo en esta entrevista, Manuel, no ha entrado nada a la Asamblea Legislativa. Yo estoy en comunicación permanente con el gerente de operaciones legislativas de la Asamblea y le estoy preguntando, ¿ha ingresado algo? ¿Ha ingresado algo? No, presidente, no ha ingresado. Así que yo no puedo hablar en base a especulaciones o a Twitter, sino que yo hablo cuando está la petición, donde tiene que estar fundamentado de dónde van a tomar esos 91 millones de dólares, qué carteras van a debilitar, porque este no es un país que tenga un superávit en sus finanzas públicas, muy por el contrario, tenemos un déficit tenemos 70% de deuda con relación al PIB. Entiendo que el déficit andará por el 3 y no sé cuánto arriba. Entonces, necesitamos tener toda la información posible, porque cuando se trata de fondos públicos y hay excesiva discrecionalidad, ya sabes lo que ha sucedido en el pasado reciente. Así que vamos a estar atentos. El presupuesto de la cartera de seguridad pública, Manuel, es de 426 millones de dólares al año. Y como en tareas de seguridad se une la seguridad pública con el Ministerio de Defensa, no tengo el dato de cuántos millones tiene el Ministerio de Defensa. No sé si son 50, 70, a lo mejor entre las dos carteras llegamos a 500 millones de dólares. Pero a esto agrégale los 124 millones de dólares que se recaudan en forma extra para también alimentar la seguridad. Pues hombre, si es una unidad donde ya le estás metiendo 600 y pico de millones de dólares al año, llegará el momento que también a este gobierno le vamos a exigir los resultados. Ahorita estamos, diría yo, en una luna de miel. A mí me preguntaban cuando cumplió un mes, ¿y qué opina de la...? Bueno, le digo yo, es prematuro, yo no puedo dar una opinión. Sí hay temas lacerantes para la opinión pública, para la ciudadanía, el hecho de los desaparecidos. Y ayer en la Junta Directiva entró pieza de mi partido Arena, y qué bueno que el señor fiscal, el licenciado Raúl Melara, ya ha tomado cartas en el asunto. Tenemos 1.687 personas desaparecidas en El Salvador desde el 1 de enero de este año hasta hace 2 o 3 días. Estamos a un promedio de 9 personas por día que salen de sus hogares, que van o al trabajo, o van a buscar trabajo, o van a su centro de estudio y no regresan a sus hogares. Esa es una verdadera tragedia. Alguien decía la vez pasada, pero están más preocupados por los desaparecidos del conflicto. Todos son seres humanos, todos nos deben de merecer nuestra atención, pero lo que estamos en el día a día, que sabemos, bueno, tenemos una tasa de homicidios de 7 por día, pero 9 desaparecidos. Yo, en la administración anterior hablaban de que de los desaparecidos, y esto no es para llevarle una desesperanza a las familias que tienen seres queridos desaparecidos, pero hablaban de un porcentaje muy alto, no lo voy a dar, de que de esas personas, muchas de ellas ya han pasado a mejor vida. Lastimosamente así lo reflejan las estadísticas. Y es importante de que aquí realmente le demos la importancia y la trascendencia. Yo he podido vivir cerca de familias, no voy a dar nombres, que han perdido un hijo cuando estaba muy joven yo. Y que una persona de esas, simpático, muchacho estudiante de 19 años, nunca más. Ya la madre y el padre de él ya fallecieron. Tú no tienes idea, ese padre y esa madre en cuestión de 7 años envejecieron. Alimentaban la esperanza de que un día iban a oír que tocaban la puerta y que era su hijo, solo digo el nombre, Nelson, y nunca más volvieron a saber de él. Muchacho estudioso, toda una promesa para sus padres. Esos padres, esa angustia, creo yo que les aceleró su camino al otro mundo. Muy bien, doctor, vamos a hacer una pequeña pausa, pero cuando regresemos vamos a hablar también de otros temas que están en la agenda legislativa. Ya decía el doctor, la ley de reconciliación es un tema que sigue muy vigente. También las elecciones de segundo grado que van a tener lugar este año también forma parte de las decisiones que deben tomar los diputados. Regresamos enseguida con más de esta conversación que sostenemos hoy con el presidente de la Asamblea Legislativa.
Estamos en el día miércoles 10 de julio de 2019 y aquí en el espacio de la entrevista de Hechos AM conversamos hoy con el doctor Norman Quijano, presidente de la Asamblea Legislativa. Doctor, decíamos que hay temas que están, digamos, muy vigentes en el trabajo legislativo. El tema de la discusión de la ley de reconciliación. La Asamblea pidió pues un plazo extra para continuar con el análisis de esta normativa. El 13 de julio se vence, digamos, el plazo que había dado la Sala de lo Constitucional para que la Asamblea trabajara en la normativa, pero la Asamblea decía no podemos salir con el trabajo debido pues a que hay mucho que analizar y iban a pedir un plazo extra para continuar con este trabajo. ¿Cómo definiría usted la situación en la que se encuentra este análisis de la ley de reconciliación? Ayer diferentes organismos decían, bueno, nosotros queremos que se nos incluya porque somos familiares de gente que desapareció durante la guerra o gente que murió durante la guerra y queremos que se nos dé voz también a la hora de analizar una normativa como esta. Bueno, tal vez una breve síntesis para los amigos que tal vez no le dan mucho seguimiento a estos temas. La ley de amnistía se promulgó en 1993, un año antes habíamos firmado la paz, y esto es lo que permitió la incorporación de todos los que habían estado inmersos en el conflicto a la vida ciudadana, ¿verdad? Incluso que pudieran aspirar a cargos políticos. Nos permitió avanzar dentro de todo el proceso de paz. Pero la Sala de lo Constitucional anterior, la ley se había dado en el 93 de amnistía, la deroga en el 2016. Inicialmente no hablaba de una ley que sustituyera a esta, sencillamente la derogaba, pero vinieron consultas y después se le incorpora la necesidad de una nueva ley que fuera de reconciliación nacional, que primero estableciera la verdad, la justicia, la no repetición de estos hechos, etcétera, la reparación de las víctimas como segundo elemento. Esos 4 elementos eran indispensables. Ya hemos solicitado, no obstante que el fallo al dar el 13 de julio era inaplazable e improrrogable, pues a petición de la subcomisión hemos solicitado a la Sala de lo Constitucional una prórroga. Muy consciente de la dificultad de poder llevar esto antes del 13 de julio, que ya está a la vuelta de la esquina. Cuando yo recibo la primera información de personeros que estuvieron en esa comisión ad hoc que se había creado para darle vida a esta ley de reconciliación nacional, me dicen ya hicimos consulta, ya estamos... todo me daba a mí la impresión pues que estaban listos y que querían que se llevase al pleno. Solo el que no esté en política no puede cometer errores y yo dije, bueno, estamos listos. A mí me hablaron 10 días antes, les digo yo, para tal plenaria lo vamos a llevar, se me vino el mundo encima, ¿verdad? Que cómo lo íbamos a aprobar y todo. Al principio yo no dejaba de insistir de que fuéramos respetuosos del plazo que había dado la Sala del 13 de julio. Hoy que se ha dado la prórroga, la subcomisión, y ese es el compromiso que yo he adquirido con mis compatriotas, y es un compromiso muy particular que lo comparto, es que si bien es cierto, esta ley que en su momento la Asamblea va a dar, tiene que ser el colofón de toda esta triste etapa de nuestra historia. Que estoy convencido que jamás vamos a quedar bien con todos, que siempre va a haber instituciones, ONGs, acuérdate que hay muchas ONG que reciben cooperación, financiamiento internacional para mantener viva la llama de que se haga justicia. Al principio hablaban de que no queremos cárcel, pero sí queremos que se sepa la verdad. Ya cuando vieron que la cosa iba por un rumbo, entonces ya no solamente quieren que se sepa la verdad, sino que también que se lleve a la cárcel. Llevar a la cárcel a las personas involucradas en estos hechos lamentables nos tiene que hacer equitativos. ¿Y cuántos de los altos dirigentes del FMLN tendrían que estar en la cárcel también? Ellos allí son muy hábiles, dicen que no pueden individualizar quién cometió las atrocidades, más de 40, no sé cuántos secuestros, asesinatos de empresarios, que yo no voy a empezar a nombrar porque ese es el propósito. Pero entonces, yo les he dicho a los colegas diputados de la subcomisión, no esperen, y ellos van a reabrir otro proceso de consultas que yo no sé qué es lo que les van a llegar a contar, porque ya llamaron y ya los escucharon, incluso el cardenal, su excelencia Gregorio Rosa Chávez llegó
y dijo, esta es una caja de Pandora, en la medida que ustedes profundicen van a ir sacando más cosas y más cosas que lesionan y que laceran pues la vida de cualquier familia que fue víctima de atrocidades que cometieron ambos bandos. Así que el compromiso es hacer y profundizar en esa consulta y generar una ley que pueda tener todos los consensos posibles para ponerte, repito, el sello final, para cerrar ese telón, poner ese colofón y decir esto ya lo dejamos ahí. Así había estado desde el 93. Al derogarse la ley en el 2016 se reavivó esto. Para mí esa fue una de las más graves situaciones que produjo la anterior sala. Algunos dicen fue una sala ejemplar, sí, en muchos temas, y yo tengo que reconocer la valentía y la entereza de esos 5 magistrados en muchos temas, pero también en muchos otros temas se les fue la mano y han dejado en una situación bastante difícil y comprometida. Ellos la derogan y se van, ¿verdad?, a su ejercicio privado o si están en cargo en judicaturas, pero nosotros quedamos con esa responsabilidad. Y cuando viene el actual presidente y dice yo no voy a estar de acuerdo con una ley que genere impunidad y que no sé qué, pues si nadie está buscando impunidad después de casi 28 años en esto, lo que estamos buscando es cerrar de la mejor manera, porque ese es el compromiso que heredamos de la anterior sala. Y te digo, ese es mi compromiso, ¿verdad?, de que vamos a hacer todo ese amplio proceso de consultas a través de la comisión, en el entendido de lo difícil que es legislar en esta materia, Manuel. Sí, pero se deroga en 2016 la ley, la Sala de lo Constitucional le da hasta el 13 de julio de 2019, pero ¿consideran usted, doctor, que se puede hacer, digamos, el trabajo que no se ha hecho en 3 años? Es que ya se hizo el trabajo, si esa es la situación. Si la anterior comisión, Manuel, trabajó, hizo consultas y estuvieron casi 2 años. Por eso es de que cuando a mí algunos miembros de ellos, y estoy absteniéndome a dar los nombres de ellos, y me dicen, presidente, estamos listos, me dan el documento, el técnico es fulano y tal, esto nada más hay que ordenarlo, poner sus considerandos y están todos los elementos, y les digo yo, ¿y en qué momento creen que esto? Bueno, en el momento que usted decida agendarlo, me lo da a mí como presidente, en el momento que usted decida agendarlo, estamos listos, ya hay consenso del FMLN, ahí participaban diputados del FMLN, de los otros partidos, y yo digo, bueno, me lo dan así, yo no estaba inmerso en ese tema, muy probablemente cuando arrancaron ellos, no estaba yo conocedor mucho de esta materia, pero ¿qué es lo que resulta? Se generó una de comentarios y de críticas, incluso de colegas de mi grupo parlamentario que en privado, mire presidente, mira Norman, me dijo, no estés hablando que ya lo vas a llevar al pleno, si esto es... Entonces es volver a empezar, ¿verdad? Solo se amagó que se iba a llevar y vino toda la enorme, como te diría, como un tsunami. Entonces, a bajar las aguas y a pedir más tiempo para volver a repetir el proceso de consulta. Y escuchen el momento que te lo diga. Así nos tardemos 6 meses, 1 año, año y medio. Cuando se diga el próximo jueves va al pleno legislativo, se vendrá una marejada inmensa de cuestiones y todo, porque aparte del dolor genuino que puedan tener muchas familias, Manuel, también está el interés económico de fundaciones o asociaciones que piden colaboración internacional y de eso viven. Y el día que nosotros le pongamos el sello a esto, se van a quedar sin argumentos para seguir reclamando dinero. Entonces, aquí hay muchas cosas en juego y que Dios nos bendiga y que podamos salir bien, Dios mediante. Bien, doctor, vos estará la expectativa de lo que ocurre con la ley de reconciliación, pero también hay otros puntos que se convierten en determinado momento en una papa caliente que está en manos de los diputados. Las elecciones de segundo grado. Este 31 de julio vence ya el periodo de los actuales magistrados del Tribunal Supremo Electoral y pues la Asamblea tiene la responsabilidad de elegir a quienes van a relevar o decidir si alguno de ellos va a continuar, digamos, se le va a dar un nuevo periodo para que siga trabajando en el tribunal. ¿Cómo ve usted, doctor, este proceso de elección? Ya
Gana ya propuso algunos nombres, el FMLN también, ellos hablaban incluso de que Julio Olivo debería de continuar como magistrado del tribunal, pero sí. Arena todavía no ha puesto sobre la mesa, digamos, a quienes estaría postulando para el tribunal. ¿Qué nos dice usted de este tema que también se convierte en un elemento importante porque en el horizonte aparecen las elecciones municipales y legislativas de 2021? Claro. Ayer en el aniversario de la independencia de la República Argentina, y que nuestra felicitación a toda la colonia argentina en nuestro país, especialmente a don Rubén, el señor embajador, conversaba yo ahí en el hotel con el doctor Armando Pineda Navas, presidente de la sala, y me decía que hay una comisión de jueces que estuvieron viendo lo de las ternas, y me decía que muy probablemente para la otra semana, muy probablemente ya las ternas estén. Los magistrados terminan su mandato el último de julio, el 31 de julio, y que ya estén las ternas para ser enviadas. Ellos hicieron de una selección casi de 46 miembros, si mal no recuerdo, la redujeron, no sé si a 18 o 19, ¿no? Y ya están listos, me imagino, pues dentro de 8 o 10 días, según lo que él me dijo, que van a hacer llegar. Él, pues obviamente no la conoce, está en manos de una comisión. Ya Gana ya hizo su propuesta, el FMLN ya hizo su propuesta. Acuérdense que son 5 magistrados, 3 que ponen los 3 primeros partidos, Gana el partido que gana la presidencial, Arena y FMLN, y 2 que surgen de las 2 ternas, más bien terna de propietarios y terna de suplentes, ¿verdad? Exacto. Son 2 de cada una, que llegarán en su momento. Y los 3 que van a surgir, como te repito, de los 3 partidos, nosotros estamos un poquitito retrasados. Yo esperaría, ya hay nombres de abogados, acuérdate que hay una sentencia de la sala que dice que si bien es cierto es propuesto por un partido, tiene que tener un nivel alto de independencia, no una vinculación orgánica con... No vamos a poder poner un arenero de hueso colorado ahí, sino que tiene que ser una persona de principios, comprometida con la transparencia, con la imparcialidad para administrar justicia electoral. Y lamento decirle que nos hemos quedado un poco demorados, pero que ya nuestros coordinadores y su coordinador ya están a fondo en este tema, y a lo mejor en estos mismos días, no sé si hoy o mañana podamos ya tener esa terna. Ellos son los que tienen la última palabra. Yo estoy en comunicación con el ingeniero Reyes y con el licenciado Fabián, y en determinado momento la fracción podrá decir: esta es la terna de nosotros, ¿verdad? Y elegir magistrados, y yo creo de que estamos en el tiempo para cumplir, Manuel. ¿Considera que va a salir sí, bien, vamos digamos, a cumplir este proceso de elección? Doctor, en septiembre también pues vence el periodo de la Procuradora de Derechos Humanos, Raquel Caballero. Se habla de que la Procuraduría pues ha entrado en un proceso un tanto difícil, en la que digamos se ha digamos pasado a un segundo plano el papel de la Procuraduría en sí, y se habla más de los escándalos en los que se ha visto, digamos, involucrada Raquel Caballero. ¿Qué piensa usted, digamos, de lo que está pasando con esta? Yo vi una entrevista que tú tuviste con ella donde se hablaba de muchas de estas cosas. Sí, es un poquitito penosa la situación en que se ha visto pues involucrada la señora procuradora con nepotismo y incrementos de salario para sus familiares y todo, pero bien, los diputados van a tener la oportunidad de conocer otros perfiles y todo. Ella entiendo que estará buscando la reelección. Ya se ha abierto el proceso dentro de la Asamblea Legislativa. No estoy en capacidad de decirte cuántos han aplicado, pero el periodo para que se inscriban y que abogados que estén interesados en ser procurador de derechos humanos, que envíen toda la documentación a la Gerencia de Operaciones Legislativas de la Asamblea Legislativa, donde el plazo se va a vencer hasta el 22 de julio para recibir esos perfiles. De ahí nosotros tenemos hasta el 21 de septiembre, que es cuando la actual procuradora Raquel Caballero de Guevara termina su mandato. Para ese 21 de septiembre, para que inicie el 22 de septiembre el nuevo procurador, ya lo tenemos que haber elegido. Y estamos en eso, estamos en los tiempos también, Manuel, y esperaría yo pues que no le vayamos a fallar a los ciudadanos. Te repito, está abierto ya el proceso, porque la ley manda unas fechas para el proceso de inscripción. Estamos dentro del marco legal, y hasta el 22 de julio tendrán
posibilidades quienes aspiren a ese cargo, al llevar su perfil, su currículum y su intención, y obviamente también qué es lo que proyectan hacer con la institución en el caso de ser elegidos. Sí, definitivamente esta es una institución que surgió después de los acuerdos de paz, sí, y hay mucha expectativa del trabajo que tiene que cumplir en los tiempos que corren en El Salvador. Pero hemos visto pues a una Procuraduría que ha quedado sumida en una cantidad de escándalos y en la que hay muchas denuncias. Obviamente me imagino que ustedes como asamblea tendrán que hacer una evaluación de lo que ahí está ocurriendo y ver qué es lo que se puede hacer, digamos, para sacar a la institución de la crisis en la que se podría decir se encuentra, ¿no? Sí, ha tenido ella una enorme conflictividad también con, no sé si es un sindicato o varios sindicatos, pero no ha habido dentro de esa institución, diría yo, la armonía suficiente para poder desempeñar su función. Ha estado conflictuada permanentemente y yo no quiero adelantar ningún criterio porque no soy yo la persona para venir a decir sí, no. Esas son decisiones colegiadas que toman los institutos políticos, pero oportunamente van a conocer pues para dónde se están inclinando los votos para poder elegir al Procurador de los Derechos Humanos. Doctor, como siempre, pues le queremos agradecer que nos acompañe en este espacio. Siempre pues es importante conversar sobre lo que está ocurriendo en la Asamblea Legislativa, lugar donde se toman muchísimas decisiones que afectan la vida de los ciudadanos y que por ende es importante conocer la opinión de ustedes, que son los que están ahí pues tomando decisiones. Agradecemos, doctor, que nos haya visitado esta mañana y por supuesto que le estaremos acompañando en la plenaria de este día para estar pues presentes en la presentación de informes del Gabinete de Gobierno. Pues hoy, como decíamos, hay una plenaria que ya fue convocada y usted nos adelantaba, sí, doctor, que van a haber 2 plenarias esta semana, una en la que se va a recibir a los funcionarios del Gabinete de Gobierno, que es hoy, y otra donde se van a tratar los temas ya propios de la Asamblea, digamos, del trabajo que están haciendo ahí los diputados. Sí, así es, Manuel, y estamos listos pues para desarrollar esa actividad. Te agradezco mucho por la invitación y que tengan un buen día a todos mis compatriotas. Nosotros cerramos el espacio de la entrevista, cerramos esta conversación con el doctor Norman Quijano. Vamos a ir a la pausa. Recuerde que somos Noticiero Hechos y hay mucho que contarles todavía. Tenemos información sobre el tráfico, información sobre el clima y sobre otros temas que están en las agendas informativas. Seguimos después de unos minutos. Variedades Génesis presentó